acompáñenme si tienen su propia Biblia y vamos a el último libro de la Biblia. ¿Cuál es? Apocalipsis. Entonces debería ser muy fácil para encontrar ese libro. Y lo que quiero hacer en esta mañana es mostrarles las últimas palabras que el Señor Jesucristo dijo, que está registrado en la palabra de Dios. Las últimas palabras están en el último capítulo 22 de Apocalipsis, y está en el versículo 12, que dice, y Jesucristo está hablando, y Él dice: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Bueno, algunos de ustedes me imagino que ya se dieron cuenta que eso es lo que tengo aquí en estas pancartas que tenemos aquí en la iglesia, que básicamente significa que de vez en cuando vamos a visitar este tema del regreso del Señor Jesucristo durante este año. Entonces vamos a enfocarnos en esta gran promesa del Señor Jesucristo. Mira, versículo 20 del mismo capítulo, también dice aquí: el que da testimonio de estas cosas dice, Juan está hablando de Cristo, mira versículo 20, él dice, Jesucristo dice, ciertamente, mira esa palabra, ciertamente, vengo en breve. Y ahora Juan va a hablar. Él dice, amén. Sí, ven, Señor Jesús. Entonces está hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo. La venida del Señor Jesucristo. Es un tema mayor en la Biblia. Este tema del regreso, del retorno del Señor Jesucristo, es un tema grande. Hay muchísimos versículos que tienen que ver con esta promesa. Mira, nosotros, personas que han estudiado este tema profundamente, han dicho de que por cada 25 versículos en la Biblia, hay un versículo que está hablando de la venida de Cristo. Por cada 25 hay uno que está hablando de la venida del Señor Jesucristo. También ellos dicen que en el Nuevo Testamento hay 260 capítulos en el Nuevo Testamento, y dice que ocurre como 318 veces este tema en esos capítulos. Entonces muchas veces, obviamente, el Espíritu Santo está poniendo delante de nosotros este gran tema. Aún hablando del Antiguo Testamento, cuando está hablando de la venida del Señor Jesucristo, la mayoría de los versículos en el Antiguo Testamento está hablando de la segunda venida de Cristo y no la primera venida. La primera venida de Cristo fue ¿a dónde? En Belén. Pero la mayoría aún de los versículos del Antiguo Testamento, cuando está hablando de la venida del Señor, del Mesías, está hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo. Todos los apóstoles que escribieron en el Nuevo Testamento hablan de este tema. Por ejemplo, en Mateo, no tiene que irse, pero Mateo, hay 2 capítulos dedicados a este tema, capítulo 24 y 25. En Marcos se encuentra este tema en Marcos 13, también en Lucas 21, también en Juan, capítulo 14. Lucas, escribiendo el siguiente libro, Hechos, capítulo 1, habla de la venida del Señor Jesucristo. Y también Pablo, en todas sus epístolas, habla de la segunda venida de Cristo, menos Gálatas. Pedro, otro apóstol, en sus epístolas, también habla de este tema, del retorno del Señor Jesucristo. Y obviamente en este libro, Apocalipsis, Juan habla mucho de los detalles de esa promesa. Entonces es un tema bien grande, amplio en la palabra de Dios, este tema. Obviamente quiere decir que para el Señor Jesucristo, para Dios, para el Espíritu Santo, este tema es un tema de suma importancia.
Es algo que nosotros deberíamos pasar un poquito de tiempo hablando de este tema y de esta promesa. Entonces quiero mostrarles algunos versículos. Vamos a manejar mucho su Biblia hoy día. Espero que usted ya esté mucho mejor en ese ejercicio de manejar su Biblia. Debe memorizar el orden de los libros de la Biblia. Si no has hecho eso todavía, eso es su tarea esta semana. Memorizar el orden de los libros de la Biblia. Pero vamos a Mateo, vamos al primer evangelio, Mateo capítulo 24, y quiero mostrarle algunos versículos para edificar la prueba de esta doctrina. Esto es el primer evangelio. ¿Qué significa evangelio? Buenas noticias, buenas nuevas, sí. Entonces, en capítulo 24 de Mateo, lo que vamos a encontrar aquí, solo falta algunos días antes de la muerte del Señor Jesucristo. Cuando estamos hablando de Mateo 24, 25, falta solo algunos días y el Señor Jesucristo, para darle un poquito del contexto, Él estaba saliendo del templo con sus discípulos, salieron juntos. Y los discípulos comienzan a hablar de cuán increíbles son los edificios de ese templo y cuán impresionantes son. Mira lo que dice en versículo 1, Mateo 24, versículo 1 dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Bueno, eso es la única cosa que Jesús dijo saliendo del templo. Obviamente yo me imagino que los discípulos comenzaron a pensar un poquito de, wow, esa profecía. Y ya pasaron un poquito de tiempo cuando pasaron al otro lado del valle y entraron ahí en el monte de los olivos. Y ya alguien tuvo como la valentía para preguntar al Señor Jesucristo estas preguntas en versículo 3. Mira, versículo 3 ahora. Mateo 24, 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu qué? De tu venida y del fin del siglo. Entonces Jesús comienza a explicar muchas cosas en este capítulo. Pero el punto que estoy destacando en esta mañana es esta venida, el retorno del Señor Jesucristo. Mira versículo 27 del mismo capítulo. Versículo 27 dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mira versículo 30. Estoy estableciendo esta verdad de esta doctrina. Versículo 30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mira versículo 37, un poquito más adelante, dice: mas como en los días de Noé, así será la ¿qué? La venida del Hijo del Hombre. Mateo sigue hablando de este tema en capítulo 25. Míralo en versículo 31. Capítulo 25, versículo 31 dice: cuando el Hijo del Hombre, ¿qué? Venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Eso es Mateo, diciéndonos, dándonos evidencia de que el Señor Jesucristo dijo: yo voy a venir otra vez. Vamos a Lucas, el siguiente evangelio. Miran Lucas capítulo 21. Este gran médico, bien inteligente, ya hemos analizado de que este libro, el médico Lucas, básicamente no andaba con Jesús como los discípulos, sino Lucas es un historiador.
Y él habló con ese testigo y después habló con otro testigo de las cosas de Jesucristo. Lucas capítulo 21. Y después mira lo que él dijo. Él registró aquí una conversación que tuvo el Señor Jesucristo. Mira versículo 27. Versículo 27 dice: entonces verán al Hijo del Hombre y que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Pero él dijo aquí, Jesucristo, que vendrá en la nube, hablando de venir otra vez. Vamos al siguiente evangelio, vamos a Juan. Vamos a Juan capítulo 14. Esto es la noche antes de su crucifixión. Conversando con sus discípulos, Juan capítulo 14. Y Jesucristo quiere pasar un poquito de tiempo con este tema aquí de la venida de Cristo por la segunda vez. Quiero que ustedes que me hagan un favor, en su mente traten de imaginarse esa escena, en su mente, ¿ok? En su mente ya está oscuro la noche, el Señor Jesucristo está ahí sentado en la mesa, tiene los 11 discípulos, creo en este momento tiene los 11 ahí alrededor de él, está en el segundo piso de un edificio y están conversando y el Señor Jesucristo quiere conversar de ciertas cosas porque Él acaba de explicarles que voy a morir, voy a ser crucificado. Entonces ellos acaban de recibir información muy dura, muy difícil para escuchar eso. Mi Señor, mi Salvador, ¿va a experimentar eso? ¿Qué va a suceder con nosotros? En pocas horas Jesucristo va a ser crucificado. ¿Y qué es lo que Jesús quiere hacer para animar a sus discípulos después de escuchar esas noticias bien feas y difíciles? ¿Cuál es el tema que Jesucristo quiere mencionar para animarles, para alentarles, para ayudarles a atravesar ese tiempo difícil que vendrá muy pronto en esa noche? Bueno, míralo. Capítulo 14, versículo 1. No se turbe. Obviamente eso es lo que estaba pasando en sus corazones después de escuchar de la crucifixión de Cristo. No se turbe vuestro corazón. ¿Creáis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y aquí viene la promesa. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Puede ser que alguien llegó aquí hoy día con un corazón turbado también, con ansiedad. Me imagino la cantidad de gente que tenemos aquí de ley. Alguien llegó hoy día con presión, con dolores, con dificultades, con noticias un poquito difíciles para escuchar. Puede ser que esto es el versículo que Dios quiso darle a usted hoy día. Aún dice ahí, no se turbe vuestro corazón. No se turbe. Es un mandato, eso es un mandato. No se turbe vuestro corazón. ¿Por qué? Voy a regresar otra vez. Su corazón debe estar calma. Debe estar tranquilo en este momento. ¿Por qué? ¿Cuál información me va a dar a mí para tranquilizar mi corazón? Yo voy a venir otra vez. Ese tema de la venida del Señor Jesucristo obviamente es una fuente de gozo, fuente de esperanza, también para darnos valentía para seguir adelante. Esta noche va a ser la noche más difícil para los discípulos. Su Señor, su líder, su Salvador, va a estar crucificado en esa noche. Pero el consejero perfecto
¿Recuerda cuando estudiamos eso durante el tiempo de Navidad? El admirable consejero, maravilloso consejero. Él sabe lo perfecto, Él conoce, Él tiene todo el conocimiento, Él tiene el consejo perfecto. Y aquí existe una noche muy difícil para sus seguidores, sus discípulos. Wow, ok, el admirable consejero. ¿Cuál será su consejo perfecto para esa situación? La segunda venida de Cristo. Voy a venir otra vez. Eso debería calmar sus almas, sus corazones que están turbados en este momento. Es una promesa. Esto es una promesa. Jesucristo vendrá otra vez. ¿Jesucristo puede mentir? No, esto va a suceder. Esto va a suceder porque salió de la boca del Señor Jesucristo. Y Jesús es incapaz de mentir. Entonces tiene que suceder. Bueno, ¿qué pasó después de la muerte del Señor Jesucristo? Fue sepultado, resucitó. ¿Siga hablando el Señor Jesucristo de este tema? Sí, vamos a Hechos. Vamos al libro de Hechos. Ya el Señor Jesucristo ya está resucitado en este libro, Hechos capítulo 1. Aquí esta escena es muy linda. El Señor Jesucristo ya ha sido resucitado ya por 40 días. 40 días ya pasaron y leyendo Hechos capítulo 1, es el momento después de 40 días de su muerte. Y mira, los discípulos todavía tienen esa misma pregunta. Tienen la misma pregunta. Mira capítulo 1, versículo 6. Hechos capítulo 1, versículo 6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ya está resucitado, su cuerpo glorificado, venció la muerte. Yo me imagino que en este momento ya va a establecer su trono aquí en Israel, literalmente, presencialmente, etc. Ellos estaban esperando eso. Bien interesante la respuesta del Señor Jesucristo. Mira versículo 7. Él dice, les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces Él está diciendo, mira, en este momento, en el momento de la segunda venida de Cristo, después después de la tribulación, todos esos tiempos, cuando comience la tribulación, todo eso está en la mente del Padre. Y en realidad nosotros no deberíamos estar preocupados por una fecha. Y no debe escuchar a alguien que dice, definitivamente en 2024, definitivamente, dogmáticamente le estoy diciendo, vendrá Jesús. No, usted ya sabe con esta respuesta que Jesús dice, no, esas cosas están en la mente de Dios. No sabemos cuándo va a comenzar la tribulación y etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ¿cuál es nuestra tarea? Ellos hicieron esa pregunta, pero ¿qué debería ser nuestra preocupación ahora? Entonces, mira versículo 8, aquí está nuestra tarea. Pero recibiréis, dice Jesús, hablando con los discípulos ahí, poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, aquí viene, me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Eso es nuestro enfoque. Mientras que estamos esperando la llegada del Señor Jesucristo, ya tenemos nuestra misión. Ser testigos. Bueno, como Él estaba hablando con los discípulos, viviendo ahí en Jerusalén, estando ahí en Jerusalén, Él dijo, debe ser testigos en Jerusalén. La aplicación para nosotros es ¿qué? Deberíamos ser testigos ¿en dónde? En Manta. En Manta, primero, después en Judea y en Samaria. Entonces deberíamos ayudar a difundir el Evangelio en otros pueblos, en Ecuador. Y la última categoría, ¿dónde? Hasta lo último de la tierra. Eso básicamente es lo que está haciendo mi iglesia enviadora en Carolina del Sur, en los Estados Unidos. Están tratando de cumplir
con esta tarea de difundir el Evangelio en otra parte del mundo. Mi iglesia no puede estar aquí en Ecuador, de los Estados Unidos, pero enviaron a alguien para difundir el Evangelio, para tratar de cumplir con esta misión que el Señor Jesucristo nos ha dado. Entonces, es la manera de cumplir con esa misión. Pero lo pertinente al tema de ¿qué? De la segunda venida de Cristo se encuentra en versículo 9. Míralo, Hechos 1, versículo 9. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron juntos a ellos dos varones con vestiduras blancas. Estamos hablando de ángeles. Versículo 11, aquí viene el versículo clave. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así que vendrá como lo habéis visto ir al cielo. La Biblia de las Américas tiene traducido esa última frase, vendrá de la misma manera, tal como lo habéis visto ir al cielo. Entonces, estos dos ángeles están tratando de explicar esta doctrina, esta promesa a estos discípulos. Sin duda, para asombro de ellos, el Señor Jesucristo estaba a punto de partir para el cielo y lo hace y desaparece ahí en las nubes. Salió de esa manera espectacular, ¿no es cierto? Imagínense, subiendo y desapareciendo ahí en las nubes, de esa manera. La palabra mirando, ellos mirando, tiene la idea de contemplar de manera prolongada. Entonces se quedaron ahí con boca abierta, mirando esto, subiendo, algo glorioso en ese momento. Y después vienen estos dos seres celestiales para confirmar esta doctrina. Él vendrá otra vez. Igual como ustedes vieron a Él desaparecer, en este momento Él también va a venir de la misma manera. De la misma manera de su ascensión, eso es la palabra, de su ascensión. Eso va a ser la misma manera como Él va a regresar. Bueno, ¿cuáles son algunos de los rasgos de su ascensión? Bueno, Él salió de una manera visible. Él también regresó al cielo con un cuerpo glorificado. Y también salió del monte de los olivos. Entonces, esto significa algo, hermanos, aquí, que cuando el Señor Jesucristo viene por otra vez, va a venir con un cuerpo glorificado. Una venida corporal, su cuerpo. ¿Por qué le estoy diciendo eso? ¿Por qué estoy enfatizando que el Señor Jesucristo vendrá con su cuerpo? Porque hay algunas falsas enseñanzas de algunas religiones. Por ejemplo, los testigos de Jehová enseñan que sí, Jesucristo ya cumplió con sus promesas de su segunda venida. ¿De verdad? ¿Cuándo sucedió eso? Ellos enseñan que sí, Cristo ya cumplió con todas sus promesas de que Él iba a venir otra vez en el año 1914. ¿De verdad? Sí, Él regresó, su espíritu regresó. Y fue el cumplimiento de todas esas promesas de la segunda venida de Cristo. Pero ¿qué dijo los ángeles? Igualito como Él fue, va a regresar. Por eso yo le digo, con su cuerpo. Él salió con su cuerpo glorificado, va a regresar con su cuerpo glorificado. Ya hemos leído Juan 14, cuando dijo ahí en versículo 3, si me fuera os preparar lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, el Señor Jesucristo, Él va a regresar personalmente, no va a enviar los ángeles. Él mismo va a regresar. Él mismo va a regresar. Entonces, es algo visible. Él va a regresar en las nubes.
La segunda venida de Cristo también es cuando Él va a tocar con sus pies ahí en el monte de los olivos. Él salió de ahí, ahí es donde Él va a tocar, según Zacarías, el profeta Zacarías. Ahí es donde donde sucedió la ascensión, ahí también es cuando Él va a regresar por la segunda vez. Bueno, una cosa que tal vez no he mencionado hasta este momento, es que en estos pasajes que acabamos de leer, el Señor Jesucristo en realidad, cuando Él está hablando de su retorno, está hablando de dos tipos de regreso, dos maneras de regresar en cuanto a estos pasajes que acabamos de leer. La mayoría de los versículos que hemos leído está hablando de la segunda venida de Cristo, cuando Él viene en las nubes y después sigue adelante y sus pies tocan ahí en el monte de los olivos. Eso es después de la tribulación, después de los 7 años de tribulación, cuando Cristo literalmente va a tocar a la tierra otra vez. Eso oficialmente se llama la segunda venida. La primera venida era en Belén, eso es cuando Él tocó la tierra. La segunda venida de Cristo es cuando Él va a regresar después de los 7 años de tribulación y otra vez va a tocar la tierra ahí en Jerusalén. Pero yo me imagino que algunos de ustedes que conocen la Biblia un poquito, ya están pensando también en lo otro categoría de esta segunda venida de Cristo, cuando no va a tocar la tierra, no va a llegar a la tierra, sino solo va a llegar a las nubes, Y ahí es cuando nosotros vamos a estar con Él. Eso, ¿cómo se llama eso? El arrebatamiento, el rapto. Entonces, en ese sentido, la segunda venida oficialmente es cuando Él toca la tierra, después de los 7 años de tribulación. Pero vendrá un momento cuando también Él va a regresar, pero se llega solo hasta las nubes. Y nosotros los verdaderos creyentes, vamos a estar con Él en ese momento. Entonces, es un estudio muy interesante. En Mateo capítulo 24 y 25, está hablando de las dos. Y Jesús no dice en esos capítulos, ahora voy a estar hablando del arrebatamiento. Ahora voy a estar hablando de la segunda venida, cuando yo voy a tocar la tierra. Pero es un estudio para ayudarnos a nosotros a estudiar bien. Ok, Él estaba hablando de este momento, la segunda venida. Pero estos versículos de ley tienen que ver con el arrebatamiento de los verdaderos cristianos después de la tribulación, después de los 7 años, porque solo llegará hasta las nubes en ese momento. Entonces vamos a seguir analizando aquí este retorno que se encuentra en la palabra de Dios. Todos los evangelios hablan de la venida del Señor Jesucristo. El historiador Lucas habló en el libro de Hechos, cuando él estaba hablando de la historia de la iglesia, el inicio de la iglesia. Los ángeles también explicaron a los discípulos, Jesucristo vendrá otra vez. Los ángeles también estaban diciendo eso. Y ustedes que han pasado un poquito de tiempo con nosotros aquí en la iglesia, yo le he explicado esto en el pasado algunas veces, que hay una sección en la Biblia que está dedicada, esta sección de su Biblia está dedicada para explicar las palabras de Jesucristo en los evangelios. ¿Cuál sección? Las epístolas. Las epístolas son cartas. El Antiguo Testamento era la preparación para el Mesías. Los evangelios, la presentación. Aquí está. El libro de Hechos, la proclamación. Salieron para predicar de este Mesías. Las epístolas, comenzando con Romanos, ya es la explicación de muchas de esas palabras que Jesucristo no desarrolló mucho pero sí mencionó algo obviamente de la iglesia. Edificaré mi iglesia. Solo hay 2 versículos en los evangelios.
Pero en las epístolas, una explosión de información de la iglesia. Entonces, vamos a una de esas cartas, 1 de Corintios, capítulo 15, para conocer más de este gran tema de la venida del Señor Jesucristo. Vamos a analizar lo que dijo Pablo aquí. Él escribió la mayoría de las epístolas. Este gran teólogo, Pablo, tiene mucho que decir en cuanto a la venida del Señor Jesucristo. ¿Y saben cuál es el gran tema del capítulo 15 de 1 Corintios? ¿Qué dice en su Biblia? La resurrección de Cristo y también la resurrección de sus seguidores. Entonces es un gran capítulo que tiene que ver con ese tema. Pero parte de este capítulo vamos a sacar información que tiene que ver con el regreso del Señor Jesucristo. Mira versículo 50, capítulo 15 y versículo 50. Pablo ya estaba hablando de nosotros recibiendo un cuerpo glorificado en el futuro, pero mira esta información. Pero esto digo, hermanos, versículo 50, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces Pablo está diciendo, mira, el cuerpo que usted tiene ahora no es capaz de vivir en el cielo por toda la eternidad. La carne y la sangre, lo que usted tiene ahora, no es capaz de hacer esas cosas. Si usted va a vivir en el cielo con Cristo, vas a necesitar un nuevo cuerpo, adecuado para vivir en el cielo, para toda la eternidad. Entonces, un cuerpo que va a ser capaz de vivir por toda la eternidad y no va a deteriorarse, etcétera, etcétera. Eso es lo que Pablo está explicando aquí. Pero ahora, mira versículo 51. Ya hablando del cuerpo glorificado, dice, he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos. ¿Qué quiere decir eso? Morir. Es una manera muy suave, muy lindo, muy dulce que la Biblia usa para describir la muerte de los verdaderos creyentes. Dormir, porque va a despertarse en algún momento. Pero dice que no todos dormirán, no todos vamos a morir. Porque todos definitivamente seremos transformados. Ese cuerpo glorificado. Mira versículo 52 ahora. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Está hablando del rapto. En un abrir y cerrar de ojos. Mira, si sucediera hoy día, eso quiere decir que nosotros somos parte de ese versículo que dice, no todos dormiremos. Si sucediera hoy día, obviamente no hemos muerto, entonces vamos a participar con esa parte del versículo ahí. Pero todos sí seremos transformados, ese cuerpo glorificado. Eso sí es lo que cada creyente, verdadero creyente, va a participar. Entonces no todos van a morir. En algún momento cuando sucede el rapto, habrá algunos cristianos que no van a experimentar la muerte. Pero cada verdadero cristiano sí va a experimentar esa transformación de un cuerpo glorificado. Y no va a ser algo lento. Dice aquí, ¿de qué? Un abrir y cerrar de ojos, un instante. El rapto va a suceder. Y que dice que vamos a ser transformados. Bueno, ¿cómo se ve eso? Bueno, vamos a otra epístola. Estamos cogiendo información de acá y por acá. Vamos a Filipenses. Miran Filipenses capítulo 3, un libro un poquito más adelante. Capítulo 3, escrito por el mismo autor, Pablo. Y Pablo dice en versículo 20, Filipenses capítulo 3, mira versículo 20, una epístola muy linda con un poquito de información en cuanto a este evento en el futuro.
Dice en versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos. ¿A quién estamos esperando? El Salvador, el Señor Jesucristo. Aquí viene la promesa, hermanos. Filipenses 3:21. El cual transformará el cuerpo, está hablando de nosotros, de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, aquí está la promesa, en el cual transformará el cuerpo de la humillación. La humillación quiere decir, ¿alguien está aquí hoy día con algunos dolores? Cuerpo, su hueso, su músculo. Ok, eso es el cuerpo de humillación. Estamos envejeciéndonos. Ya no ni puedo ver a ustedes sin mis lentes. Entonces, eso es lo que quiere decir este tiempo del cuerpo de humillación. Pero dice en el futuro, transformará ese cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, de Jesucristo. ¡Qué promesa hermosa! Eso no quiere decir que usted va a ser Dios. Eso es lo que enseñan los mormones. Los mormones enseñan que Dios, el Padre Celestial, en el pasado, años atrás, Él era un hombre. Y que subió la escalera y subió la escalera y ahora Él es un Dios con su universo. Y en el futuro, usted también puede ser un Dios con su propio universo. Pero eso va en contra de la Biblia. Solo hay un Dios. Y Dios celestial, el Padre Celestial, es eterno. Nunca ha sido un hombre. Siempre ha existido como Dios. Entonces, eso es una falsa enseñanza. Pero dice aquí que sea semejante. ¿En qué sentido? Vas a tener un cuerpo que puede existir por toda la eternidad. En ese sentido, sin pecar, gloria a Dios vendrá. Sin experimentar dolores, sin experimentar la muerte. Vas a recibir algo inmortal, algo incorruptible, dice la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que vendrá. Esto es parte de la promesa del Señor Jesucristo. Wow, Pablo, estas son cosas hermosas que me está enseñando. Cosas que él recibió directamente de Jesucristo, esta información. De este rapto en el futuro, de este cambio, donde no todos van a dormir, no todos van a morir, pero todos sí vamos a ser transformados, los que son verdaderos hijos de Dios, y recibir un cuerpo semejante al Señor Jesucristo. Pablo, dígame un poquito más de ese evento. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4 y te le doy un poquito más información. 1 Tesalonicenses capítulo 4. Este pasaje aquí tal vez es donde vamos a encontrar la mayoría de la información del arrebatamiento, del rapto. Aquí en este capítulo les sugiero a usted a memorizar en este momento, si alguien le dice, dígame algo del rapto, que usted lo va a llevar a 1 Tesalonicenses capítulo ¿cuál? 4. Ok, mire lo que dice en versículo 15. Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15, dice, por lo cual os decimos, esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la ¿qué? Ve, ahí está otra vez. El apóstol Pablo está diciendo que Cristo vendrá otra vez. Quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ya sabemos, las personas que ya fallecieron. Porque el Señor mismo, aquí vienen algunos detalles del rapto. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Mire, este pasaje aquí es la mejor explicación
de esa venida de Cristo, del rapto, cuando Él llega no a la tierra, sino ¿a dónde? En las nubes. Antes de los 7 años de tribulación, un tiempo horrible para este mundo. Pero gloria a Dios, el Señor Jesucristo va a sacarnos, los verdaderos hijos de Dios, para no experimentar esos 7 años tan horribles, y vamos a reunirnos con Él ahí en el cielo. El Señor Jesucristo va a venir otra vez, y va a venir en este evento y llegar a las nubes. No va a seguir yéndose al Monte de los Olivos. Eso en la segunda venida, ¿recuerdan eso? Después de los 7 años. Pero en este evento aquí, Él solo va a llegar a las nubes. Y aquí viene una palabra muy importante que tiene que recordarse cuando está hablando del rapto. El rapto, arrebatamiento, es algo inminente. Es una palabra clave. Cuando estás hablando de esta promesa, de esta doctrina, el rapto es algo inminente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que se puede suceder en cualquier momento. Eso es la palabra inminente. Puede suceder en cualquier momento. Entonces tenemos que recordarnos de eso. Bueno, vamos al último libro donde comenzamos, Apocalipsis, para escuchar un poquito de las palabras de Juan, el apóstol Juan. ¿Dónde está este pobrecito cuando está escribiendo esta carta? Una isla, solito. Todo el mundo le mira a Juan como qué pobrecito, el castigado, pero en realidad él es el hombre más privilegiado de todas las personas del mundo porque está recibiendo palabras de Jesucristo. El hombre más privilegiado de todos los hombres en el mundo. Y mira en cuanto a la apertura de este libro. La cosa que Juan, el Espíritu Santo, Jesucristo quiere mencionar inmediatamente. Mira versículo 7. Apocalipsis capítulo 1. Versículo 7 dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces, otra vez hay, he aquí, viene, hablando de Jesucristo, otra promesa de Juan. Recuerda cuando estaba hablando de la confianza que uno puede tener en la Biblia, de los escritores de la Biblia, un hombre, un testigo fiel, creíble. Podemos poner nuestra confianza en alguien como Juan, un hombre de Dios que ha diseñado su vida para decir la verdad. Y Juan dice que él escuchó y él vio del Señor Jesucristo diciéndole estas cosas. Él viene con las nubes, es una promesa. Otro testigo fiel y creíble, Pedro, Pablo, Juan, Lucas, Mateo, tantos testigos diciéndonos que esto vendrá. Vamos al último capítulo de este libro, otra vez, capítulo 22. Capítulo 22. Él comenzó hablando de la venida del Señor Jesucristo y esto va a ser la última cosa que él va a mencionar en cuanto al Señor Jesucristo. Mira versículo 7. 22:7 dice, he aquí, ¿qué? Vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Mira versículo 12 del mismo capítulo. He aquí yo, ¿qué? Vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Mira versículo 20. Casi los últimos versículos. El que da testimonio de estas cosas dice, hablando de Cristo, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Mira las promesas, vez tras vez, tras vez, tras vez. Vengo pronto. Tal vez un incrédulo leyendo y escuchándonos hablando de la venida de Cristo y después de leer ese versículo, vengo pronto, hable serio. Ya ha pasado 2000 años. ¿Cómo así que vengo pronto? 2000 años.
Bueno, ¿cuál es la respuesta que nosotros deberíamos tener cuando alguien dice eso? Me parece una mentira. Jesús dijo, vengo pronto. Ya ha pasado 2000 años. En 2 de Pedro, si lo quiere marcar para tener una respuesta buena, 2 de Pedro no tiene que irse, pero 2 de Pedro 3:8 dice, mas, oh amados, no ignoráis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces solo ha pasado 2 días. En la mente de Dios solo ha pasado 2 días. Entonces por eso Jesús puede decir, yo vengo pronto. En los ojos de Dios no ha pasado mucho tiempo. Pero la venida del Señor Jesucristo, espero que esto quede ya bien fijo en su mente, es algo inevitable. Va a suceder. Él no puede mentir. ¿Cuál es la palabra? Es inminente. ¿Qué quiere decir eso? Puede suceder en 3 minutos, o puede suceder en 3 años o 3 siglos. No sabemos. Pero puede suceder en cualquier momento. Eso es la palabra inminente. No necesitamos otra profecía para cumplirse antes del rapto. No hay una profecía en el Antiguo Testamento o Nuevo Testamento que está impidiendo el arrebatamiento del Señor Jesucristo. Entonces, el rapto es algo que cuando sucede, el mundo no va a esperar esto. Recuerda el versículo que ya hemos leído, escuchen nomás, Mateo 24:38 dice, porque como en los días antes del diluvio, ¿qué estaban haciendo? Estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces, vida normal, almorzando, casando, haciendo sus planes, etc. Y ¡pum! Sucedió ese día cuando comenzó la lluvia. Y Jesucristo dio esa ilustración para hablar del rapto también. Cuando sucede el rapto, todo va a ser normal. Toda la gente va a estar haciendo su negocio, saliendo y comiendo y haciendo planes, etc. Entonces, estos versículos que acabamos de analizar y ver en esta mañana demuestran, ¿no es cierto?, que es un tema mayor en la Biblia. Es un tema mayor en la Biblia. Y los santos hombres, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron estas cosas para ayudarnos a entender definitivamente este momento vendrá y es inminente. Puede suceder en 2 horas. Puede suceder en cualquier momento. Entonces, ya para la conclusión de la prédica, la aplicación para nosotros. Ya sabiendo muy bien, esto definitivamente va a suceder. A la luz de esta información, ¿cómo debería esa doctrina de la venida del Señor Jesucristo, la segunda venida y también el rapto, cómo debería esa doctrina afectarme? Ya conociendo y sabiendo eso, que definitivamente va a suceder, ¿cómo es que nosotros deberíamos dejar a esta doctrina a afectarnos? Bueno, primeramente tal vez esto. Para ustedes, para nosotros, cualquier persona aquí que está sufriendo mucho, la vida es un poquito difícil ahora, económicamente, tal vez con su salud, tal vez alguien falleció en su familia. Bueno, esta doctrina debería traer consuelo, ánimo. Está diseñado para eso. Eso es una razón por la cual el Espíritu Santo lo mencionó. Acabamos de leer, ¿a dónde está el pasaje donde hay la mayor información del arrebatamiento? 1 Tesalonicenses 4. Debe recordarse, memorizar eso, porque para mostrar a su amigo, tal vez en el futuro. En ese pasaje no leí el último versículo, pero después de toda esa información del rapto, el último versículo es, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces está diseñado para alentarnos, para animarnos. Entonces, vuelvo a repetir, si tal vez usted perdió a alguien, un ser querido,
que ya falleció, si ellos estaban en el Señor, esta doctrina debería traer consuelo. ¿Por qué? Ok, Él vendrá otra vez y yo voy a ver a esa persona otra vez. Yo voy a estar junto con esa persona. Aún ustedes, damas, mujeres, si tal vez usted perdió un bebé en su vientre por un aborto natural o desafortunadamente si aún tomó la decisión de abortar a su bebé de manera con un médico, algo así, pero ya es cristiana, ya está conociendo estas verdades, esta doctrina debería traerle consuelo, porque según esta doctrina, el Señor Jesucristo vendrá otra vez y va a unirnos otra vez con esas personas, aún esos bebés que murieron, que fueron abortados. Ese hijo, esa hija suyo le está esperando. Le está esperando. Eso es algo lindo. Usted puede poner su confianza en esta doctrina. Yo voy a ver a esa persona y me está esperando. Esta doctrina debería producir gozo, alegría, esperanza. Esa es la razón por la cual Pablo llamó a esta doctrina la esperanza bienaventurada. Cuando estaba hablando de esta doctrina en Tito capítulo 2, versículo 13, Pablo dijo, esta esperanza bienaventurada, esperándolo, porque debería causar gozo. Entonces, debería producir consuelo para las personas que están sufriendo. Imagínense Pablo escribiendo esto en la cárcel. Definitivamente, las personas en el primer siglo que estaban sufriendo, siendo perseguidos por los paganos, etc., ya conociendo, pero ok, mi Cristo vendrá otra vez. Mi Cristo va a venir otra vez. Entonces, esta doctrina debería causar mucho gozo, mucho ánimo. Si está atravesando un tiempo difícil, debe enfocarse en estos versículos que acabamos de leer en esta mañana. Tal vez otra aplicación, ya conociendo un poquito de esta doctrina, el regreso del Señor Jesucristo, de ley, hermanos, para los cristianos debería motivarnos a servir a Cristo más. Él viene otra vez. Y esa doctrina, a la luz de esa doctrina, debería motivar a nosotros a servir más a este Salvador y al reino de Dios, y no a este mundo. Mira, eso es la razón por la cual ya estábamos hace poco en 1 Corintios 15 de la resurrección de Cristo y la resurrección de sus seguidores en el futuro. Pero escuche cómo Pablo terminó ese capítulo. Ya hablando del rapto, ya hablando del Señor Jesucristo regresando, al final Pablo dice, en el último versículo, así que, ya conociendo eso, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Él viene otra vez. Y Pablo dice, manos a la obra, vamos, porque Cristo viene otra vez. Nadie sabe cuándo vendrá el Señor, pero todos deben vivir en anticipación de que podría ser durante su propia vida. Porque recuerda la palabra, inminente, puede suceder en cualquier momento. En 2 de Pedro 3:14 dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, de la venida del Cristo, procurar con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Mire, Él está tratando de animarnos. Él va a venir. Y lo que cada uno de nosotros deberíamos desear es, ok, me va hallando, dice aquí, procurar con diligencia ser hallados en Él, sirviéndole. Esta verdad del Señor Jesucristo y su retorno brinda un poderoso motivo para servirle.
de verdad, ¿no es cierto? Sabiendo que Él va a regresar. Entonces tenemos que servirle fielmente, hermanos, a la luz del inminente regreso de Jesucristo. Eso es nuestra tarea. Tenemos que estar evangelizando, porque puede ser en esta tarde. ¿Y usted nunca habló con su vecino? ¿Usted nunca habló con sus padres, con sus hermanos del Evangelio? El rapto puede suceder en esta tarde. Entonces, eso es nuestra tarea. Es una doctrina que debería motivar a cada uno de nosotros a salir y evangelizar. Depende de cada creyente apropiarse de tales recursos y usarlos. Lo que eres capaz de hacer, debe hacerlo. Deberíamos tener la misma mentalidad que tuvo el Señor Jesucristo cuando Él dijo en Juan 9:4, escuchen nomás, me es necesario hacer las obras de que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. El día básicamente es ahora, pero cuando usted ya está en el cielo, ya usted no va a tener la misma oportunidad de evangelizar. Todavía es el día. Pero vendrá muy pronto la noche cuando se va a acabar su oportunidad de glorificar y trabajar para el Señor en esta misma manera. Primera de Juan, terminando con este versículo. Primera de Juan 2:28 dice, y ahora, hijitos, permanecer en Él para que cuando se manifieste, cuando Cristo viene en el rapto, cuando se manifieste, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. El Señor Jesucristo va a venir. Ya nos dijo varias veces. Es una promesa inevitable, inminente, en cualquier momento. Y Juan está diciendo de la posibilidad de usted, imagínese esto, algo tan feo, haciendo algo pecaminoso y viene Cristo en las nubes. No, el deseo es estar bien involucrado en la obra del Señor. Cuando nos toca a nosotros a ver cara a cara a nuestro capitán, nuestro Salvador, nuestro Señor, en ese momento. Entonces, hermanos, creen estas palabras. Él viene otra vez y nos toca a nosotros a evangelizar y trabajar en la viña y hacer obras para el Señor. También deje que esta doctrina le dé mucho aliento hoy día. Su sufrimiento que está atravesando en este momento no durará por toda la eternidad. Gloria a Dios, Él viene otra vez. Él viene otra vez. Pero como dijo Pablo, como dijo Pedro, estén firmes, constante. Salga de ese pecado. Deja eso. Cristo va a venir en cualquier momento y usted va a estar cometiendo ese pecado debe confesar eso, arrepentirse de eso y salir de eso y hacer cosas para que cuando venga Cristo no va a estar avergonzado de lo que estás haciendo. Entonces Él viene pronto. Tal vez la última aplicación es para los incrédulos. Usted no se ha rendido al Señor Jesucristo como Salvador, como Rey. Mira, el rapto puede suceder en cualquier momento y después comienza 7 años de tribulación. Y usted se quedará durante esos tiempos bien difíciles. El Señor Jesucristo puede venir en cualquier momento. Y mira, si usted espera hasta que Él venga la segunda venida de Cristo, cuando sus pies tocan el monte de los olivos, ya es demasiado tarde. El tiempo de la salvación es ahora. Esta persona vendrá otra vez. Nos dijo varias veces, definitivamente va a suceder. Y usted decir, bueno, voy a esperar un poquito más. Yo quiero hacer mis locuras ya que soy joven. Cuando yo soy un poquito más viejo, 60 años, algo así, ahí sí voy a recibir a Cristo. Usted no tiene esa promesa de Dios. Cristo puede venir en esta tarde y ya va a ser demasiado tarde para entregar su vida al Señor. Les animo a ustedes
a recibir a Cristo lo más pronto posible como Salvador, como Señor de su vida. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por este tiempo, gracias por esta linda doctrina que encontramos en la Biblia, que vas a venir otra vez. Y no vas a venir la segunda vez como fue la primera vez, bien de manera humilde, en un pesebre. Vas a venir en un caballo blanco para una batalla, como el Señor de señores, como el juez del mundo. Entonces, Dios, te damos gracias por el Evangelio que encontramos en la Biblia para enseñarnos cómo podemos escapar ese sufrimiento en el infierno por toda la eternidad. Cómo podemos escapar esos 7 años de tribulación, de persecución. Te damos gracias, Jesucristo, por haber dicho esas cosas a los discípulos en esa noche bien difícil que ellos iban a experimentar de su muerte. Y la información obviamente que debería alentar a nosotros en esta mañana es el mismo tema de su venida, que vas a venir otra vez en las nubes y recibirnos, resucitar a los muertos que ya estaban en Cristo, pero muertos, pero van a resucitar a esas personas primeramente y después nosotros que estamos viviendo y transformar. ¡Qué bendición! ¡Qué esperanza linda! Gloria a Dios. Tener un cuerpo semejante a la suya. Y Dios, como dice la Biblia, en un instante, abrir y cerrar de ojos, va a pasar esto. Puede suceder en cualquier momento. Entonces, Dios, ayúdanos a arreglar nuestras vidas, salir de pecado, de adulterio, de fornicación, de mentiras, de robos, de etcétera y etcétera, el orgullo, egoísmo. Dios, ayúdanos a salir de esos pecados y trabajar duro para que cuando venga el Señor Jesucristo pueda encontrarnos haciendo algo honroso, algo admirable, algo para el Señor. Ayúdanos, Dios, por favor, en esto. Gracias, Dios, nuevamente por esta promesa que vamos a estar visitando de vez en cuando aquí en el culto durante de este año. Todo esto, Dios, yo le pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y amén.